Que se levanten las guerreras, las que no tienen miedo a nada. Que se levanten las guerreras, las que han creído a la palabra. Que se levanten las guerreras, las que se ponen enfrente de la batalla. Que se levanten las guerreras, que de rodillas también gana. Aquella que no tiene miedo a lo que ahora acontece. Aquella que tiene su espada, aquella que tiene la palabra. Aquella que le hace frente a lo que amenaza su paz. Aquella con autoridad para pisarle la cabeza al mal. Guerreras, guerreras, que se levanten las guerreras, guerreras. Bendiciones para todos nuestros hermanos y amigos que se conectan en esta hora y a todos los que se van a conectar a esta poderosa enseñanza. Reciban un cordial saludo de parte de nuestros pastores y de su iglesia Monte de Sion, Martorell. Hoy continuamos con la serie Mujeres de la Biblia y para ello le damos la bienvenida a la pastora Erlinda Zócola. Dios le bendiga, pastora, bienvenida. Amén, hermana, muchas gracias. Gracias al Señor por tener esta oportunidad más para compartir su palabra. Amén. Amén, amén. Bueno, pastor, vamos a tomar unos segunditos para compartir esta enseñanza que sabemos que va a ser de mucha bendición para todas aquellas mujeres y también a los esposos, para que puedan ayudar a sus esposas y a las que aún no están casadas. Amén. Vamos a aprender más de la palabra de Dios. Así que, bueno, también recuerde que estamos en YouTube, en Instagram, como Iglesia Monte de Sion, Martorell. A ver. Igualmente, esta transmisión que estamos queda guardada en nuestra página de Facebook. Ustedes pueden seguirnos por si no lo sabía, pues puede igualmente volver a ver esta enseñanza. Así que ahí nos puede buscar como Iglesia Monte de Sion, Martorell. Bueno, listo, pastora. Ya está. Voy a dirigir con una oración para que Dios tome el control de esta enseñanza. Amén. Gracias te damos, Señor, en esta tarde, una vez más, por la oportunidad que nos das para estar aquí, Señor, en este programa y compartir la palabra de Dios. Te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros, Señor, y de todas las personas que nos escuchan a través de este programa. Queremos, Señor, pedirte que tú les bendigas, que les ayudes, Señor, que cada persona que escucha pueda ser edificada a través de tu palabra, Señor, con el poder de tu palabra, porque sabemos, Señor, que tú eres un Dios todopoderoso, que tú a través de tu palabra puedes hacer grandes cosas, Señor, en cada vida, en cada hogar. Ese es el propósito, Señor, ese es el deseo nuestro, que tú seas obrando, Padre amado, en los hogares, Señor, en cada mujer, en cada hermana que tiene la oportunidad de escuchar tu palabra. Gracias te damos, Señor, y esperamos tu bendición. Ponemos en tus manos, Señor. Úsame como un instrumento tuyo, Señor, en esta tarde. Y te rogamos, Padre amado, tu bendición esté con nosotros. En tu nombre, Jesús, Dios Todopoderoso. Amén. Amén, amén. También, hermanos y amigos, recuerden que pueden escribirnos sus peticiones de oración o hacer sus preguntas. Nosotros estamos igualmente allí revisando todos esos comentarios. Pastora, sin más, predíquenos. Amén. Gloria al Señor. Gracias a Dios. En la semana anterior estábamos mirando mujeres con actitud negativa, mujeres en la Biblia que encontramos que tuvieron una actitud negativa. Y en esta tarde vamos a mirar mujeres con actitud positiva. Tenemos en la palabra de Dios, como ya les había dicho anteriormente, que la palabra de Dios nos enseña a ser buenas esposas, buenas madres, buenas hijas de Dios. Y en esta tarde, pues yo quiero compartir estas mujeres con actitud positiva como esposas y también como madres. Amén. Y para esto, primeramente, vamos a mirar mujeres con actitud positiva como esposas, que nos sirven a nosotros como ejemplo para seguirlas, para tomarlas nosotros como ejemplo, como dije, para nuestro diario vivir. Amén. En la Biblia encontramos muchas mujeres
que como esposas tuvieron actitudes positivas y que el Señor pues las alaba, han sido escritas en su palabra para nuestro ejemplo. Y tenemos en primer lugar, vamos a mirar a Sara. La mayoría que leemos la palabra de Dios sabemos quién es Sara. Y para los que no, pues Sara era la esposa de Abraham. Y según la palabra de Dios dice que ella era muy hermosa. En Génesis 12:11 nos habla de que era una mujer con una apariencia muy hermosa. Y aunque encontramos en ella como normal, ella era humana como nosotros, y toda persona humana, por más buena que sea, siempre tiene debilidades, tiene ciertas cosas, comete errores, porque nadie es perfecto. Entonces Sara tampoco era una mujer perfecta, pero tuvo dos cosas que no son ejemplares, se puede decir, para nosotros, pero que no se las ha tomado tanto en cuenta eso, porque, como les digo, pues ella era una mujer como nosotros, humana, tenía sus errores. En una ocasión ella convino con su esposo para engañar a los egipcios, porque como dice la Biblia, era muy hermosa. Abraham tuvo temor de que los egipcios lo vayan a matar a él para quedarse con Sara. Entonces, él le dijo, pues no digas que eres mi esposa, sino que eres mi hermana. Y así, pues los egipcios no me van a matar. Entonces eso fue uno de los errores de ella. Otro error fue que fue impaciente al ver que tardaba el cumplimiento de la promesa para ser madre. Como sabemos, ella era estéril. Y se adelantó a los planes de Dios. En Génesis 16:2 lo encontramos eso. Entonces, pero a pesar, como les dije, de esos errores que ella tuvo, se le ha tomado en cuenta, o Dios la tomó en cuenta y la engrandeció, porque fue mucho más grande su fe en Dios, su obediencia a la palabra de Dios, que los errores que ella cometió. Entonces, como hasta ahora, ninguno somos perfectos, todas las mujeres, como los hombres, somos imperfectos y cometemos errores, pero si nosotros tenemos más cosas positivas y delante de Dios tratamos de hacerlo mejor, pues el Señor, que es muy bueno y misericordioso, Él no toma en cuenta esas cosas, porque más se puede decir, resalta más las cualidades positivas. Entonces, en Génesis 17:15 al 16, ahí vemos que Dios la honra a esta mujer. Entonces, le dijo Dios a Abraham, ya no se llamará más Sarai, ya ella se va a llamar Sara. Sara va a ser su nombre. Amén. Y dice, y la bendeciré y también te daré de ella un hijo. Le dijo, sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Amén. Entonces, Dios como le dije, la alabó, la engrandeció, la honró por sus buenas actitudes como esposa. Ella es mencionada en la lista de los héroes de la fe en Hebreos 11:11, porque ella era ya una mujer avanzada de edad. Ya no era el tiempo para ella poder concebir, pero sin embargo Dios pues cumplió su promesa y a la edad que ella tuvo pues llegó a tener a su hijo, a Isaac, y entonces por la fe de ella alcanzó en una edad ya muy difícil para que pueda tener un hijo humanamente, pero como para el Señor no hay nada imposible, pues Dios le permitió ser madre a esa edad. Amén. El apóstol San Pedro, en su primera epístola, capítulo 3 y versículo 6, la presenta como ejemplo de mujer respetuosa a su marido. Dice, de la cual nosotras hemos venido a ser hijas de ella, por la fe. Amén. Hijas por la fe. Se cumple así la promesa de Dios que le dijo que ella iba a ser madre de las naciones. Amén.
Entonces, ella estuvo al lado de su marido cuando Dios le dijo que salga. Sabemos que Dios le dijo a Abraham que salga de su tierra, que salga de su parentela. Le dijo a una tierra que yo te mostraré. No le dijo, bueno, te vas a ir a tal lugar, sino que le dijo a una tierra que yo te mostraré. O sea, algo que él no sabía o ellos no sabían a dónde ir. A pesar de eso, pues ella no se negó. Imaginémonos nosotros ahora en ese tiempo que su esposo le diga, bueno, nos vamos de viaje. ¿A dónde? Pues no lo sé. Entonces imagínense, diríamos, bueno, eso es una locura. Salir sin saber a dónde. Otra cosa es que diga, bueno, yo me voy a Madrid, nos vamos a ir a Madrid, sabe a dónde va a ir, pero que le diga a una tierra que yo te mostraré sin saber, pues era algo tan duro, muy difícil. Pero, sin embargo, ella no le importó dejar su familia, dejar sus comodidades. Ella estuvo dispuesta para apoyar a su marido y cumplir así el propósito que Dios tenía con ellos. No se negó, sino que estuvo siempre al lado de él para apoyarlo. Amén. Entonces, un ejemplo muy hermoso que nosotros como mujeres debemos de aprender. Amén, gloria al Señor. Tenemos otra mujer también, Rebeca. Rebeca llegó a ser la nuera de Sara porque se casó con Isaac. Amén. Era una mujer también muy respetuosa. En Génesis 24:65, según la costumbre de su época y de su raza, cuando ella vio a Isaac, dice la palabra de Dios que ella cubrió su rostro como señal de respeto, porque en esa época y hasta ahora, por ejemplo, yo he preguntado a las mujeres que siempre andan cubiertas, les he preguntado que, o sea, ¿por qué, no? Y ellas me han dicho que eso es como señal de respeto a sus esposos. Entonces, porque así es la costumbre de ellas, ¿no? Entonces, Rebeca, ella, se puede decir, se sometió, se sujetó a la costumbre de ella, que como señal de respeto, ella cubrió su rostro cuando lo vio a Isaac. Amén. También nos dice la palabra de Dios en Génesis 24:67, que ella supo consolar el corazón afligido de su marido por la muerte de Sara, su madre. Entonces estaba pasando una dificultad Isaac por la muerte de su madre, de Sara, pero ella fue capaz de consolar ese corazón de su marido, porque dice la palabra de Dios que Isaac se consoló y ya no estuvo más triste. Amén. Entonces, también tenemos ese ejemplo de mujer que una mujer sabia, una mujer respetuosa, que se ha escrito su ejemplo para bien de nosotros. Tenemos también otra mujer, Abigail. Abigail fue la mujer de Nabal. En primera de Samuel 25:3 dice asimismo que ella también era una mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Amén. Pero su marido era muy duro, era un hombre muy grosero, de malas obras, un hombre sin educación, irrespetuoso. Y en una ocasión, los que hemos leído la Biblia, sabemos que David, pues él andaba huyendo de Saúl, porque Saúl quería vengarse de él, porque le tenía envidia. Entonces, David andaba huyendo y en una ocasión él estaba por ahí cerca donde vivía este hombre Nabal, y este hombre Nabal era muy rico, tenía muchas ovejas y todo. Y entonces, también era una tierra con hombres muy peligrosos, y David y sus hombres dice que cuidaban, protegían a los pastores y el rebaño de este hombre Nabal. Entonces David, en una ocasión, él cogió a sus hombres y los envió hasta Nabal y les dijo, vayan a Nabal para que le pidan comida y que les dé comida para ellos que no tenían para comer porque no estaban en sus casas, estaban en el campo. Entonces, David, me imagino que él pensó y dijo, bueno, pues nosotros le hemos protegido
a sus pastores, a su rebaño de ovejas, lo hemos cuidado de los ladrones, y entonces por gratitud es seguro que Nabal nos va a dar lo que necesitamos. Pero no fue así. Cuando llegaron los hombres y le dijeron a Nabal que David mandaba a solicitarle comida para él y sus hombres, él se enojó mucho, Nabal. Y entonces él, en vez de darle, se portó muy grosero y dijo, bueno, ¿quién es David? Y entonces él no quiso mandar la comida, fueron sin nada. Cuando los hombres llegaron donde David y le contaron lo que pasó, David se enojó mucho. Entonces él iba contra Nabal para matarlo. Y Abigail se enteró de esto. Hubo un criado que le avisó y le dijo, mira, pasa esto, tu marido ha hecho esto con estos hombres que han sido muy buenos con nosotros, que nos han cuidado, nos han protegido. Y entonces Abigail se enteró y enseguida ella, pues como una mujer sabia, empezó y cogió comida y mandó a sus siervos cargados de comida para David, y ella le siguió atrás. Entonces, cuando ella vio a David, le suplicó misericordia por su marido. Entonces, eso está en 1 Samuel 25, 23 al 31. Le pidió misericordia por su marido porque David iba contra Nabal. Entonces, en los versículos 32 y 33, David la alaba por su razonamiento. No solo se disculpó, aunque ella no había hecho nada malo. El que hizo malo fue su marido, pero ella supo disculparse por él. Entonces David le dijo, pues has estorbado hoy para que no se derrame sangre. Entonces, y no solamente como digo eso, sino que también supo disculparse por su marido. En Proverbios 14:1, la primera parte de este versículo dice que la mujer sabia edifica su casa. Entonces, esta mujer, Abigail, estaba portándose como una mujer sabia. Amén. Cuando nos habla, dice que la mujer sabia edifica su casa, no nos está hablando del edificio en sí, no, sino está hablando de la familia. Okay. La mujer sabia, en otras palabras, la mujer sabia edifica su familia. Amén. La mujer sabia siempre sabe cómo y cuándo actuar para bien de su familia. Amén. Dificultades, desacuerdos, siempre van a venir. Situaciones adversas siempre van a haber en el hogar. Entonces, en la familia, como digo, pues no somos perfectos, entonces siempre vamos a tener dificultades. En Mateo capítulo 7, 24 al 27, el Señor habló de un ejemplo, del ejemplo de los dos cimientos, y dijo, del que edifica su casa sobre la roca y del que edifica la casa sobre la arena. Entonces, dice que descendieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con fuerza contra la casa. Pero la casa que estaba en la roca no se cayó. En cambio, la que estaba en la arena sí se cayó. Cuando vinieron estas dificultades, entonces se cayó. Y dice que su ruina fue grande. Amén. En las dificultades es donde se revela el verdadero fundamento de la familia. Amén. Entonces, como digo, Proverbios 14:1 dice, la mujer sabia edifica su casa. Yo siempre he pensado, digo, ¿por qué no le dice al hombre? Cuando es el hombre la cabeza del hogar, ¿por qué es que le dice a la mujer? Amén. Pero podemos nosotros darnos cuenta que es porque la mujer tiene que ver mucho en la edificación de la familia. Amén. Por eso el Señor habla a la mujer. Amén. Entonces, Efesios 5:22 dice, las casadas están sujetas a sus maridos como al Señor. Colosenses 3:18 dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Primera de Pedro 3:1, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Amén. En estos versículos la palabra de Dios dice que la mujer esté sujeta a su marido. Entonces no se refiere a que la mujer no tenga voz ni voto en el hogar,
no se refiere a que la mujer tenga que mirar a su marido como a un general del ejército, no. No quiere decir eso. Quiere decir que tiene que tener respeto para su marido, tiene que respetarlo, tomarlo en cuenta, no puede hacer lo que le da la gana, como cuando era soltera, no, tiene que siempre tomarlo en cuenta en todo a su marido, amén, porque dice la palabra de Dios que los dos serán una sola carne, entonces de eso hay que tenerlo muy en cuenta, hablar bien de él, no hacerlo quedar mal ante los demás, no andar divulgando sus debilidades, todo lo contrario, protegiendo sus espaldas, como se dice vulgarmente. Entonces eso quiere decir no hacerlo quedar mal. Amén. Proverbios 12:4 dice, la mujer virtuosa es corona de su marido. Amén. ¿Qué es una corona? Una corona es una diadema, un adorno. La corona es poder, la corona es nobleza, le da un estatus a la persona. No hay rey sin corona. Amén. Entonces, esto es lo que una mujer virtuosa es para su marido. Amén. Dice, es corona de su marido. Una mujer virtuosa o una mujer sabia, entendida. Amén. No se trata que la mujer, como dije, sea una sirviente del marido, no, que no se trata sino de su comportamiento, de su actitud, de su manera de tratarlo. Amén. Eso es lo que la palabra de Dios dice cuando dice de estar sujetas. Dice, asimismo va a ser tratada. Amén. Entonces, recordemos que lo que sembramos, eso segamos. Entonces, queremos que nuestro marido nos trate como reinas, entonces primeramente nosotros tenemos que cumplir lo que dice la palabra de Dios, obedecer, tratarlos de la misma manera al esposo. Amén. Proverbios 31:10 habla de la mujer virtuosa, de su valor, de su estima. Dice que sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Amén. Entonces, el valor de una mujer virtuosa. En el versículo 11 dice, el corazón de su marido está en ella confiado. Amén. Quiere decir que su marido tiene absoluta confianza en ella. Amén. Que con ella puede hablar de lo que sea. Amén. No tiene que ocultarle nada, absolutamente nada. Aun cuando se equivoca o cuando le sale algo mal, no teme decírselo. Porque en vez de enfadarse, de ponerse a gritar y a criticarlo y a desanimarlo más de lo que está, ella lo anima, lo ayuda, le ayuda a levantar su ánimo. Hay hombres que prefieren aguantar solos todas las cosas, se puede decir, los errores, las cosas malas que les pasa, prefieren aguantárselo solos. Ciertas cosas, ciertas situaciones difíciles, porque temen la reacción de su mujer. Dicen, preferible lo guardo, preferible que esto no lo sepa mi mujer mejor. Entonces, ¿por qué? Porque, como digo, temen esa reacción de la mujer. Pero cuando es una mujer que su marido tiene total confianza porque sabe que su reacción no va a ser negativa, sino positiva, para bien para él, como dije, en vez de criticarlo, de gritarlo a lo mejor, o acusarlo, que esto, que el otro, entonces más bien ella le va a dar ánimo, le va a ayudar. Entonces por eso él, su corazón, como dice, está en ella confiado incluso en la administración del dinero o de la casa, de todo, porque sabe que su mujer lo hace bien, sabe que su mujer valora su trabajo, sabe que su mujer siempre está dispuesta para ayudarlo a sacar adelante a la familia. Amén, gloria al Señor. Entonces, por eso dice la Biblia que la mujer virtuosa es corona de su marido. Amén, lo hace sentir bien, lo hace sentir como un rey, lo hace sentir un hombre feliz. Amén, le da, se puede decir, digamos, bueno, le da ánimo, le da palabras, le da amor. Tiene consideración con él. Amén, gloria al Señor. Entonces,
como digo, con esta clase de mujer así, pues que su marido tiene total confianza, puede hablar de cualquier cosa, amén, de cualquier cosa. No hay secretos para ella, porque sabe que cuando hay que guardar un secreto, pues su boca va a estar cerrada. Amén. Puede su marido desahogarse por cualquier cosa, si no quiere que nadie sepa de algo, él puede desahogarse con ella, puede contárselo, puede decírselo, porque sabe que su mujer es una mujer sabia y que ella no va a divulgar lo que no debe hacer. Amén. Entonces, sus buenas actitudes, se puede decir, le hacen al marido tener confianza en ella. Amén, gloria al Señor. Dice el versículo 12 de Proverbios 31, dice, le da a ella bien y no mal. ¿Cuánto tiempo? ¿De vez en cuando? ¿Los primeros años de casado? No, dice todos los días de su vida. Amén. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Amén, gloria al Señor. Qué maravilloso, qué bello es esta mujer virtuosa. El versículo 23 dice, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos. Antiguamente tenían la costumbre los ancianos o los hombres importantes de sentarse a tratar los asuntos del pueblo. Entonces, a las puertas de la ciudad, recordemos que eran ciudades amuralladas, entonces a las puertas de la ciudad había un lugar donde se sentaban los hombres importantes, los ancianos, como dice la palabra de Dios. No en edad, podían ser jóvenes, pero en su conocimiento, en su madurez, eran personas ancianas. Entonces, el marido de la mujer sabia dice que era conocido, o sea, tenía renombre entre los hombres importantes de la ciudad. Amén. Era conocido, era reconocido como un hombre muy importante. Era capaz esta mujer de influenciar para bien a su marido. Amén, gloria al Señor. La palabra de Dios dice en Proverbios 9:10, el temor de Dios es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo, la inteligencia. Amén. Aquí nosotros encontramos la clave para ser estas mujeres sabias. Amén, gloria al Señor. Dice, el temor, o sea, el temor a Dios es el principio de la sabiduría y el conocimiento es la inteligencia. Amén, gloria al Señor. Cuando nos dice del temor a Dios, no se refiere a ese terror por las cosas feas, o sea, ese miedo que tenemos a esas cosas feas, no. No está refiriéndose de ese temor, o sea, que no es ese el temor que nosotros tenemos que tenerle a Dios. Ese terror no, sino que se refiere, nos está hablando del respeto, de la reverencia que nosotros tenemos que tenerle a Dios. Amén. Cuidarnos de hacer lo malo. Amén. Cuidarnos de hacer lo malo. Eso es el temor que nosotros debemos tener, o sea, de esa manera Dios, el respeto, la reverencia, de cuidarnos de hacer lo malo delante de Él, porque los ojos de Él nos están mirando. Amén. Nos está viendo en cualquier lugar. No hay lugar que nosotros podamos ocultarnos de sus ojos. Entonces, ese es el temor. Amén. Esta es la clase de mujer, se puede decir que necesitamos ser nosotros. Esta es la clase que necesitamos ser. Mujeres sabias, pero encontramos nosotros la clave en dónde está. No podemos ser sabias por nosotros mismos. Va a ser muy difícil. Como humanos no vamos a poder llegar a ser esas mujeres sabias. Por eso dice la palabra de Dios en Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. Amén. No podemos ser por nuestra propia voluntad, pero encontramos el secreto o la clave en dónde está para que nosotros podamos ser mujeres sabias. Según Proverbios 9:10, la reverencia, el respeto, la obediencia que nosotros tengamos a Dios y el conocimiento de su palabra nos va a transformar en mujeres sabias.
Amén. En esposas sabias, en mujeres de verdad con un conocimiento, con una sabiduría para poder ayudar a nuestros esposos. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Amén. Ahora vamos a mirar mujeres con actitud positiva como madres. Encontramos en Éxodo 2, 1 al 10, nos habla de la madre de Moisés, Jocabed. Muchos conocemos esta historia del pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel estaba de esclavo en Egipto. Amén. Los israelitas iban multiplicándose, el pueblo iba haciéndose grande, y entonces el faraón tuvo temor de que el pueblo se vaya engrandeciéndose. Y dio una orden a las parteras que atendían a las mujeres cuando iban a tener un niño, y les dijo que cuando ellas vayan a atender los partos de las mujeres hebreas, que si era varón, lo maten. Entonces, pero si era niña, le conserven la vida. Y bueno, las parteras tuvieron temor de Dios y convinieron ellos en no hacerlo. En ese tiempo nació Moisés. Y claro, como madre, pues Jocabed ya estaba temerosa por la vida de su hijo. Sabía que si era un niño, pues peligraba la vida de su hijo. Pero ella trató de ocultarlo, trató de tenerlo oculto. Entonces, hasta que, bueno, llegó el tiempo que ya no podía ocultarlo más. Entonces, ya me imagino a esta madre con este dolor tan grande, ya no puede tenerlo a su hijo más, y ella pues enseguida trató de buscarse una arquilla o una cesta, la arregló de tal manera que no entrara agua, lo colocó a su niño y lo puso en la orilla del río. Y mandó a su hija, a la hermana mayor de Moisés, para que esté de lejos observándolo. De lejos ella esté viendo a ver qué era lo que pasaba con el niño. Entonces, cuando en eso la hija de Faraón y sus doncellas fue al río y vio esta arquilla, la mandó a que se la traigan, y cuando ella lo miró, pues era este niño que estaba ahí en esa arquilla, y enseguida se dio cuenta que era pues un hijo de las mujeres hebreas. Entonces, pero como estaba la hermana de Moisés por ahí cerca mirándolo, entonces ella enseguida se acercó a la princesa y le dijo: mira, si quieres yo te voy a traer una nodriza de entre las hebreas para que lo cuide. Entonces, y fue así que fue la niña a llamar a su madre mismo para que cuide al niño, o sea, Moisés, para que lo críe. Entonces, tan grande fue su amor de madre y su fe tan grande en Dios, que tuvo la oportunidad de ella misma criarlo a su niño. Amén. Entonces ya sabemos que luego ella, pues, él llegó a ser el libertador del pueblo de Israel, de la esclavitud. Entonces, ella con sus conocimientos del Dios verdadero, entonces inculcó a su hijo, tuvo la oportunidad de inculcarle a su hijo, a pesar de que era un hijo adoptado por la hija de Faraón, tuvo la oportunidad, Dios le dio la oportunidad de que sea ella, su madre mismo, quien cría a su niño y quien lo enseñe acerca del Dios verdadero, del Dios de los israelitas. Entonces, tuvo ella, esta madre, se puede decir, no le importó el sacrificio para proteger a su hijo, y gracias a Dios, Dios la respaldó, Dios le bendijo por eso, y el resultado que Moisés fue el que sacó de la esclavitud al pueblo de Israel. Amén. Tenemos otro ejemplo, Ana, la madre de Samuel. Ella era estéril y ella le pidió a Dios un hijo, lo pidió con todo su corazón, que el Señor le respondió. Ella hizo una promesa de dedicárselo a Dios y ella supo cumplir su promesa. No fue egoísta. No dijo, pues este hijo es mío, es el hijo que yo por el que he clamado a Dios, yo me quedo con él. No. Como ella le ofreció dedicárselo a Dios, se lo dedicó a Dios. Amén. Cumplió la promesa. Amén. En primera de Samuel 3, 19 al 20,
ahí pues nosotros encontramos que dice que Samuel llegó a ser un profeta fiel de Dios. Amén, gloria al Señor. Entonces, tenemos otro ejemplo en Mateo 15, 21 al 28 y Marcos 20, 30. A mí me llama mucho la atención la fe de esta mujer. Era una mujer extranjera, una mujer, la mujer sirofenicia, que ella tenía una hija atormentada por un demonio. Ella no era israelita, entonces no pertenecía al pueblo de Dios, no tenía ese conocimiento del Dios verdadero. Amén. Entonces, pero sin embargo, ella había escuchado de los milagros de Jesús. Había escuchado de esos grandes milagros que él hizo. Entonces ella no tuvo más que correr donde Jesús. Cuando ella escuchó que Jesús iba a pasar por ahí, ella fue enseguida y empezó a clamarle: Señor, Hijo de David, ten misericordia. Y parece que como que el Señor no le hacía caso. No le hacía caso. Incluso sus discípulos le decían: échale, porque viene dando voces tras de nosotros. Esta mujer está molestando mucho, échala, dile que se vaya. Además, no es una mujer israelita, es una mujer pagana, una mujer gentil. Entonces, pero ella insistía tras de ellos, hasta que tuvo la oportunidad de acercarse y vino y dice que se postró a los pies de Jesús, rogándole por su hija, suplicándole por su hija. El Señor le dijo: no está bien coger el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Imagínense una cosa así que le digan a uno. Entonces, pero ella no se enojó por eso, no, ni se resintió por eso. No estuvo resentida por esa comparación que le hizo Jesús. Imagínese un tremendo insulto. Dijéramos nosotros: me ha dicho perro, no vuelvo más. Posiblemente dijéramos eso. Hay madres que ahora en este tiempo, que si el pastor disciplina a su hijo o a su hija, se enfadan por eso y se van de la iglesia si es posible, y ya no quieren saber más nada. Entonces, pero ella no, ella se humilló. Esta mujer se humilló y le dijo: sí, Señor. Aceptó. Le dijo: pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Imagínense hasta dónde ella se humilló. Le dijo: sí, Señor, es verdad, pero, con otras palabras, aunque sea un perrillo, tengo derecho a comer de las migajas que caen de la mesa de los amos. Amén. Entonces el Señor se sorprendió, le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y fue su hija sanada. Amén, gloria al Señor. Entonces, aunque esta madre era una mujer extranjera, no era judía, era gentil, pero el amor tan grande que tenía por su hija, la llevó a clamar al Señor y pedir misericordia por su hija. Y fue persistente ella. Amén. Aun cuando parecía que Jesús la ignoraba. Amén. No se daba ella por vencida. Los discípulos, ellos estaban molestos porque les molestaba. Quiten a esta mujer que está molestando, está gritando tras de nosotros. Pero ella no hizo caso. Amén. Como les dije, no se resintió. No se enojó por eso. Entonces, todo lo contrario. Ella insistió hasta que Jesús le escuchó. Amén. Entonces, ella nos enseña cómo tenemos nosotros que no darnos por vencidas. Amén. Ser humildes, persistentes y tener fe. Amén. Entonces, en otras palabras, toda la vida tenemos que pedir a Dios por nuestros hijos. No importa la edad, no importa los años que tengan nuestros hijos, pero mientras nosotros vivimos como madres, nuestro deber es persistir y persistir en nuestras oraciones. Amén, para que el Señor los proteja si están en el camino del Señor, para que el Señor los proteja, los cuide y los ayude hasta el final. Amén. Y si todavía no están en el camino del Señor, para que el Señor tenga misericordia y ellos lleguen a alcanzar la salvación. Amén. Entonces, ese es nuestro deber como madres. Amén. Tenemos otro ejemplo maravilloso que es la madre y la abuela de Timoteo. Loida, su abuela, y Eunice, su madre. Amén. El padre de Timoteo no era judío. Ellas eran judías, pero él no, él era griego. Entonces,
Por esto, pues, no era fácil para Eunice enseñarle a su hijo en la creencia del Dios verdadero. Amén. En los hogares griegos, la instrucción de los niños estaba a cargo del padre. Y seguro que el padre de Timoteo le enseñó sus creencias, de seguro. Entonces, pero pudo más en la mente de este niño el ejemplo y la fidelidad a la palabra de Dios de su madre. Pudo más eso que la enseñanza de un Dios falso que le enseñaba a su padre. Amén. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida o la fe verdadera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida. Se cree que la abuela ya no vivía, por eso Pablo le dice, le habla en pasado, le dice habitó en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Amén. Eso está en 2 de Timoteo, capítulo 1 y versículo 5. Entonces, pero la madre, ella se preocupó. Ella había sido enseñada por su madre, Loida. Entonces, Eunice aprendió de su madre, Loida. Le enseñó, le inculcó en esa creencia del Dios verdadero, en esa fe verdadera. Y Eunice, ella eso mismo enseñó a su hijo Timoteo. Entonces, a pesar de la dificultad que tenía al tener un hogar mixto, pero su influencia como madre sabia pudo más, su ejemplo de fidelidad a Dios, amén, pudo más. Entonces, no era una creyente de tradición o de costumbres, sino una creyente de corazón. Y eso es lo que sembró en su hijo Timoteo. Amén. Entonces, por eso le dice el apóstol Pablo, le recalca de esa fe verdadera. Amén. Y Pablo, pues, tuvo esa confianza en Timoteo que él podía tener absoluta confianza en Timoteo porque veía su fidelidad, veía su manera de adorar a Dios, que era de todo corazón, que no era una, como les dije, un creyente de tradición, de costumbre, sino de corazón. Tenía esa fe verdadera. En 1 Timoteo 1:2 el apóstol Pablo le dice, verdadero hijo. Eso le dice, o sea que Pablo a Timoteo. Amén. En el versículo 18 también le dice, amado hijo, amén, amado hijo. En el capítulo 2 dice, tú pues hijo mío. Entonces era como su hijo. Entonces estas maneras, cómo se dirige verdadero hijo o hijo amado o tú pues hijo amado, entonces se ve que le tenía confianza, lo consideraba como un hijo a Timoteo, tenía confianza en él. En 1 Corintios 4:17 le dice que por esto mismo los he enviado a Timoteo, hijo amado y fiel en el Señor. Entonces, porque, como les digo, tenía esa confianza. Él envió a los corintios y les recalca a los corintios por qué lo mandó a Timoteo ahí. ¿Por qué? Porque era un hijo amado de él y era fiel al Señor. Por eso es que lo había mandado a Timoteo, porque tenía confianza en él, porque su madre supo, como les dije, sembrar en el corazón de Timoteo la fe verdadera, el conocimiento del Dios verdadero. Amén, gloria al Señor. En Proverbios 31, 1-9, a mí me gusta mucho esta parte, encontramos, dice, palabras del rey Lemuel. Amén. La profecía con la que le enseñó su madre. Le dice, ¿qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? Como ella se dirige hacia su hijo. Dice, no des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad la sidra a los desfallecidos y el vino a los de amargo ánimo. Amén. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerden más. Abre tu boca por el mudo
en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia, defiende la causa del pobre y del menesteroso. Amén. Me gusta cómo esta madre le enseña a su hijo. Amén. La forma como se dirige y cómo le enseña cosas buenas para que él lleve cuidado. Amén. Entonces, hemos visto este ejemplo de estas mujeres en la Biblia que supieron influir en sus hijos para bien. Amén, porque ese debe ser el deseo, el pensamiento de las madres para sus hijos, solamente el bien. Amén. No importa el hijo como sea. Puede ser un hijo ingrato, un hijo desobediente, no importa cómo sea, pero en el corazón de la madre siempre debe haber el deseo de lo mejor, sus pensamientos siempre lo mejor para sus hijos, sean como sean y no importa la edad que tengan. Amén. El amor de madre nunca debe marchitarse, como nunca se marchita el amor de Dios por sus hijos. Amén, gloria al Señor. Entonces, Isaías 49:15 dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Nunca debe olvidarse. Amén, nunca. Ni nunca debe de dejar de compadecerse de sus hijos. Como Dios nunca se olvida de nosotros, ni nunca deja de compadecerse de nosotros. Entonces, así también una madre nunca debe olvidarse de sus hijos, ni nunca debe dejar de compadecerse de sus hijos. Como les dije, no importa cómo sean y no importa la edad que tengan. Amén. Siempre el corazón de madre debe estar por encima de todas las cosas que los hijos nos puedan hacer. Amén. Entonces, entre la madre y el hijo hay una estrecha intimidad. El hijo, desde que es concebido en el vientre de la madre, es parte de su vida. Él se nutre con el sustento maternal. Amén. Es supervisado por la sabiduría maternal. Desde que es engendrado, la madre se cuida, la madre trata de, si le dicen, bueno, tienes que estar en reposo, está en reposo porque está protegiendo a su hijo. Si le dice, bueno, tienes que comer esto, lo otro, lo come, aunque no le guste, pero por el bien de su hijo. Amén, lo hace desde que sabe que ese niño está allí en el vientre. Amén, que ya es su hijo. Amén, aunque no lo pueda ver todavía. Y cuando lo tiene, amén, yo creo que todas las madres, y lo digo con experiencia propia, el tener un hijo es, yo digo eso porque yo eso lo he sentido, es como que la vida se le va cuando nace ese niño. Entonces, por eso es que el hijo y la madre es tan estrecha esa intimidad, porque solamente la madre sabe lo que de verdaderamente le duele y le cuesta traer un niño a este mundo, tener el cuidado de él. Cuando nace de pequeño, está ella pendiente de todo, nutriéndole con su mismo pecho. Entonces, no hay razón, no hay manera para que nosotros como madres nos esforcemos y demos todo por nuestros hijos, a favor de nuestros hijos. Amén. Tenemos un ejemplo en la Biblia, la madre de Sansón. La Biblia no nos habla de su nombre, solamente nos habla del nombre de su marido que se llamaba Manoa. Y le dijo, he aquí, tú eres estéril. Le dijo a esta mujer, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Amén. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Entonces, ¿qué le dijo Dios a esta madre? No se lo dijo a su padre, se lo dijo a ella, que ella tenía que consagrarse a Dios. Ella tenía que dejar ciertas cosas, ciertas costumbres de no hacerlo. ¿Por qué? Porque ella tenía que consagrar primero su vida a Dios, porque ese niño también iba a ser consagrado a Dios. Entonces se lo dijo a ella, a su madre. Entonces, tomemos muy en cuenta, muy en serio nosotros nuestra responsabilidad como madres. En el elogio a la mujer virtuosa, en Proverbios capítulo 31, en el versículo 28 dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada.
y su marido también la alaba. Amén. ¿Queremos ser esas mujeres y madres sabias? Yo creo que sí. Amén. Yo creo que todas. Amén. Entonces recordemos que Proverbios 9:10 tenemos la clave. El temor de Dios es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo la inteligencia. Entonces, si nosotros obedecemos a Dios, si nosotros respetamos a Dios, la manera como nosotros lo hagamos, si tenemos reverencia a Dios y tenemos ese conocimiento de la palabra de Dios, es lo que nos va a transformar en mujeres sabias. Amén. Entonces, yo creo que todas queremos ser mujeres sabias. Amén. Gloria al Señor. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente al valor, a la estima de las piedras preciosas. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén, amén, pastora. Muchas gracias por esa enseñanza. Y para todas aquellas mujeres, la pastora ha dicho, sí se puede ser una mujer sabia, prudente, porque, como lo decía en la enseñanza, o sea, yo creo que todas las que llegaron a ser, tuvieron que pasar, ¿cómo se podría decir? Adversidades para poder Amén. llegar a hacerlo, porque si no, pues no hubiesen sacado lo mejor de ellas. Pues Amén. la Biblia. Pastora, muchas gracias. Nos llegan preguntas de WhatsApp y dice, Amén. ¿cómo una mujer puede pasar de ser imprudente a ser una mujer prudente? Pues como les dije, tenemos ahí la clave en Proverbios 9:10, que dice que el temor a Dios, entonces es el principio de la sabiduría. Entonces, la sabiduría viene de Dios. Entonces, es Dios la que nos da la sabiduría. Entonces, la clave está en que si nosotros somos madres obedientes, somos mujeres obedientes a Dios, Dios nos va a dar esa sabiduría para ser mujeres sabias en el sentido de la palabra. Amén. Como esposas, como madres, como hijas de Dios, como todo. Entonces, nos va a ser mujeres sabias es la manera como nosotros seamos delante de Dios. Si somos hijas fieles, obedientes a Dios, como les dije, nos sometemos a la palabra de Dios, tenemos conocimiento de su palabra, nos preocupamos para edificarnos a través de su palabra, el Señor va a hacer el resto. Amén. Amén, amén, pastora. Otra pregunta dice, ¿puede una mujer prudente llegar a convertirse en imprudente si se descuida? Claro que sí, si se descuida, sí, porque ya nosotros en el Señor, ya el Señor no tiene control de nosotros. Entonces puede llegar a ser, si una mujer se descuida de las cosas de Dios, se descuida de la palabra de Dios, es infiel a Dios, ya puede llegar a ser una mujer imprudente porque ya no tiene el control de Dios en su vida. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Si queremos ser mujeres prudentes, debemos estar ahí constantes, siempre constantes y constantes. Nuestra fidelidad a Dios, siempre constantes. Amén. Amén, amén. Otra pregunta, pastora, dice, pastora, ¿usted ve bien que los padres tengan preferencias especial por ciertos hijos? No, no está bien eso. Sí, eso es hacerles un tremendo daño a los hijos, tanto al hijo preferido como al que no. A los dos se les hace daño tremendo. Entonces, una madre o un padre no debe tener preferencia para sus hijos, no importa cómo sea. Como les decía, no importa cómo sea. El amor de madre siempre, o de padre, siempre debe estar por encima de cualquier cosa. Se puede decir que hagan los hijos, incluso contra los padres, porque hay hijos que se portan mal con sus padres, pero el amor de los padres puede ayudarle. ¿Por qué? Porque por el amor del padre o el amor de la madre, pues va a estar siempre clamándole al Señor, siempre humillándose ante el Señor por su hijo, hasta alcanzar lo que desea su corazón como madre o como padre. Amén. Entonces no es bueno hacer preferencia a los hijos, eso es muy malo, ¿no? Puede ser que un hijo sea más inteligente y el otro no, eso es normal, porque decían los antiguos, los 5 dedos de la mano no son iguales, están en la misma mano, pero no son todos iguales.
Entonces, así mismo los hijos son hijos de una misma madre, de un mismo padre, pero no todos son iguales. Cada hijo es diferente y nosotros tenemos que quererlos así, con esas diferencias, como cada uno es. Entonces, el amor no debe ser, se puede decir, para uno más y para otro menos. O hacerle sentir al uno, sí, levantarle en alto y al otro ponerlo por debajo. No, siempre iguales, todos. Amén. Dice, ¿cuáles son las cualidades de una suegra? ¿Perdón? ¿Cuáles son las cualidades de una suegra que es sabia? Amén. Sí. Yo creo que para ser una suegra sabia tiene que saber tomar ese sitio de suegra. ¿Ya? Por una parte, reconocer que ya no tiene ningún dominio sobre su hijo o sobre su hija. Ya no. La Biblia mismo dice, dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer, o viceversa, puede ser, la mujer ya es aparte, ya no tiene nada que ver con su madre y con su padre, en el sentido de que ya en vez de tomarlos en cuenta en ciertas cosas o en el diario vivir a sus padres, ya no, para eso está su marido ya. Y como yo siempre he dicho, para mí, la casa de mis hijos casados es casa ajena, no es mi casa, ¿sí? Es casa ajena. Entonces, por ejemplo, hay veces, ese es el problema de algunas suegras que se meten en todo, quieren en todo opinar, en la casa de la hija o del hijo, cómo se crían los niños, qué les da de comer o cómo se visten. No, tiene que dejarle a su hija o a su hijo que críen a sus hijos como ellos quieren. Lo que sí, cuando ellos necesitan un consejo, usted se los puede dar. Pero cuando ellos lo necesiten, se lo pidan usted y sus oraciones, eso sí, si usted ve que algo marcha mal, pues pedirle al Señor orar, interceder por el hogar de su hijo o de su hija, que el Señor sea obrando, pero ya no usted estarse metiendo. Yo recuerdo una vez que decía una hermana que su suegra llegaba a la casa de su hijo, como que llegaba a su casa, ellos estaban descansando, ella venía, entraba, quitaba cortinas y todo eso. Entonces, no, eso no es una buena actitud. Siempre cuando usted como suegra llega a la casa de su hijo o de su hija, no, como le digo, no es su casa, es una casa ajena. Ahí hay una mujer, puede ser su hija o su nuera, que ella es la ama de casa, ella tiene la casa como ella la quiere, no como usted la quiere. Usted en su casa y sus hijos en su casa. Entonces, como digo, el amor de madre siempre está sobre todas las cosas. Si yo puedo echarles una mano, si yo puedo hacer algo, lo hago. Por ejemplo, si mi hijo o mi hija con su marido, con su mujer necesitan un espacio, pues, y yo me puedo quedar con los niños, me lo quedo encantado, pero que se vayan ellos por ahí a relajarse un poco, eso está bien. Esa debe ser la actitud nuestra, a apoyar para el bien del hogar de nuestros hijos, pero no a meternos ahí, ¿para qué? Para que ellos tengan problemas luego, porque nosotros ya no tenemos nada que ver. Sí, yo tengo 2 hijos casados, pero yo no considero las casas de mis hijos casados como mis casas. Para mí no. Cuando yo estoy donde ellos, si quiero darles algo a los niños, le pregunto a mi nuera, le digo, ¿le puedo dar o no le puedo dar? Entonces, al niño tal cosa. Si es un chuche, lo que sea, le pregunto primero si le puedo dar. Entonces, y ella si me dice sí, le doy. Si me dice que no, no le doy. Porque ella es la madre. Entonces, o el padre. Entonces, son ellos los que tienen que decidir en sus hijos. Como digo, nosotros algún consejo, porque ellos mismos no lo van a pedir cuando lo necesitan. Entonces, pero no nosotros ahí estar, se puede decir, opinando, no. En la casa de los hijos casados, no. No, esa actitud no es correcta. Entonces, nosotros como suegras sabias que queremos, o suegras cristianas que queremos el bien para nuestros hijos, debemos también de ayudar a la felicidad de nuestros hijos. Tenemos que velar por la felicidad de ellos, pero de lejitos. No ahí metidos, no, de lejitos. Entonces, cuando ellos necesitan nuestra ayuda, sí, pues aquí estoy, para lo que sea. Amén. Amén, amén. Pastora, otra pregunta dice, Pastora, ¿qué le podría decir a todas esas madres que sobreprotegen a sus hijos? Que les den espacio a sus hijos, que no los sobreprotejan tanto, porque en primer lugar tenemos que pensar que nosotros la vida no la tenemos comprada.
y que ellos tienen que aprender a desenvolverse solos, porque no sabemos hasta cuándo vamos a estar. Y cuando un hijo se lo sobreprotege mucho, ese hijo siempre va a depender del padre o de la madre, siempre. Entonces, en primer lugar, tenemos que pensar eso, que la vida no la tenemos comprada, que cualquier momento el Señor nos lleva de este mundo y ¿qué va a hacer de su hijo? En vez de hacerlo un bien, se le hace un mal. Entonces tenemos que darle el espacio al hijo para que él aprenda también y sepa desenvolverse por sí mismo. Enseñarle, sí, enseñarle cómo hacer, qué es lo que tiene que hacer, sí, que lo vaya aprendiendo. Yo recuerdo que una hermana me decía, esta hermana, cuando mis hijos también estaban pequeños todavía, y ella también tenía sus hijos pequeños, era una maestra de infantil, ella siempre estaba en cursos de psicología infantil y de todas estas cosas. Entonces, ella me decía, el problema es, dice, cuando que los padres se quejan de los hijos que no les ayudan porque los padres mismos no les enseñan y no les dejan. Por ejemplo, dice, yo conozco madres, le dicen al hijo, tiende la cama. Y como le ve que está mal, quita que tú no puedes, tú no vales. Entonces no sabes hacerlo y lo hacen ellas. Dice, esa no es la manera de enseñarle a un hijo eso, porque ella desde pequeñito les enseñaba a los niños a hacer sus cosas, a cocinar, a hacer las cosas de la casa y todo. Tenía 2 niños, un niño y una niña, y los 2 los turnaba para cocinar y todo. Entonces, decía ella, la manera como enseñarles, dice, desde pequeñitos es, dice, mira, usted le enseña cómo haga, dice, ya, él lo va a hacer. A lo mejor le queda, dice, la punta de la manta más larga que la otra. Y ella le dice, ya está, mamá, encantado, contento que ya ha tendido su cama. Y usted en vez de decirle, está mal, usted dice, mijito, muy bien, gracias, está muy bien. Solamente aquí te faltó este poquito. Para en otra vez, ahora está bien, pero para en otra vez, mira, lo haces así. Dice, esa es la manera de enseñarle para que el hijo aprenda también a valerse por sí mismo y no siempre estar que la mamá le hace todo, que la mamá le da todo, aún ya grande, porque es verdad, yo he visto hijos ya jóvenes, grandes, y sus madres ancianas trabajando y le van a pedir hasta para el tabaco. Entonces, o sea que eso es porque su madre mismo le enseñó así, lo sobreprotegió tanto y que lo único que sabe él es depender de su madre. Entonces imagínense, pero cuando la madre ya no está, como le digo, ¿qué va a hacer de ese hijo? Por eso es muy bueno enseñarles desde pequeñitos que ellos aprendan, o sea, que ellos se concienticen que la madre y el padre toda la vida no van a estar al lado, que ellos tienen que aprender a salir adelante. Amén. Amén, amén, pastora. Esa era la última pregunta. Muchas gracias por ese Amén. tiempo que ha tomado para compartirnos esta enseñanza. Y pues Amén. nos gustaría que nos dirigiera con una oración para poder despedir el programa. Amén. Gracias te damos, Señor, en esta tarde por esta oportunidad que nos has dado, Señor, para enseñar tu palabra, para compartir, Señor, tu palabra con muchas personas que necesitan de ti, Señor. Tú sabes que somos necesitados en gran manera de ti, que sin ti nada somos, Señor. Ayúdanos a ser fieles, Señor. Ayúdanos cada vez a tenerte, Señor, a ti como nuestro Dios, como nuestro Padre Celestial, como nuestro todo, Padre amado, y que nuestra actitud sea correcta delante de ti, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, a ser fieles cada vez más y más, Señor. Oh Dios, necesitamos que nos ayudes a ser mujeres sabias, Padre amado. Ten misericordia, Señor. Te pido, Padre amado, por todas mis hermanas, Señor, por todas las mujeres, Señor, que escuchan este programa, Padre amado. Dale sabiduría, Señor. Ayúdales, Padre amado. Ten misericordia de cada hogar, de cada familia, Señor. Oh Dios, necesitamos ahora más que nunca ser esposas sabias, ser madres sabias, Señor. Cuando la maldad de este mundo se está multiplicando, Señor, y nuestros hijos, nuestros nietos creciendo, Señor, en medio de esta sociedad cada vez que va de mal en peor. Ten misericordia, Señor, ayúdanos, Padre amado, para poder ayudar a nuestros hijos, a nuestros nietos, Señor. Oh Dios, que siempre estemos dispuestas, Señor, para interceder por ellos, siempre estemos dispuestas para ayudarles, Señor.
Ayúdanos, Padre amado. Y ten misericordia de cada hogar, Señor. Bendice a nuestros hijos, a nuestros nietos, Señor. Guárdalos siempre, protégelos, cuídalos, Señor. Que tu ángel acampe alrededor de ellos y los guarde de todo mal, Señor, todos los días de sus vidas, Padre amado. Gracias, Señor, te doy en esta tarde y te ruego, Señor, que tengas misericordia de todos nosotros. Gracias, Señor, por este programa, por la oportunidad, Señor, que muchas personas tienen para escuchar, Señor, tu palabra, Padre amado. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos, Señor. Bendice a la iglesia de Monte de Sión de Martorell, a sus pastores, Señor, a las hermanas que llevan estos programas, Señor, a todos los hermanos que comparten su palabra a través de este programa. Úsalo, Señor, que sea de gran bendición para cada vida, Señor, y ayuda, Señor, a cada persona a interesarse más y más por escuchar tu palabra y aprender de ella, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, pastora. Muchas gracias una vez más. Antes de despedir el programa, quisiéramos saludar a todos esos hermanos y amigos que estuvieron aquí. Amén. Irka, a Víctor, Amparito, Ismael, Margarita, Pedro, Irwin, Reina, Elena, Beatriz, Guerra Yarita, Adela Cárdenas, Gabriel, Rosalía, María, Daisy, Rosita, Yamilet, Nancy, Fidelia, Jonathan, Evelyn, los pentecostales de Mula, Pastor Onan León, su hijo, Dios lo bendiga, Janet, Ruth, Paula. Y si ha habido alguno que no lo hemos saludado, muchas gracias por estar allí, que mi Dios los bendiga y estamos en esta transmisión el próximo lunes y Amén. con nuestras transmisiones. Amén. Si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos